Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, ya tocaba el último regalo que me hicieron de cumpleaños, que lo hicieron en el último momento ya, y es la London Gris Montaigne de París. Es un extract de parfum, 75 mililitros, no sé si lo he dicho bien. 75 mililitros, ya si visteis el unboxing. Bueno, venía aquí, pues, especificaciones, Gris Montaigne, los ingredientes, y aquí viene un código QR. Sí que es cierto que la fecha de producción es de septiembre del 23, que me parecía bien en ese caso porque para saber sobre todo cuándo se ha producido una fragancia. Entonces, bueno, pues septiembre del 23 se ha producido la fragancia, sino que muchas veces, pues, ya sabéis que las fragancias se pican, se echan a perder. Y no por ello el hecho de tenerlas cerradas no significa que no se vaya a picar o se vaya a hacer, digamos, defectuoso lo que es la fragancia. Ya sabéis que llevan alcohol, todo tipo de, bueno, diferentes alcoholes, luego agua desnaturalizada y, bueno, aceites esenciales, que eso, pues como toda materia prima, se descompone. Entonces está bien por su parte que hayan puesto que la fecha de producción de septiembre del 23, o sea que de hace relativamente poco. Bueno, una casa que no conozco de nada, ya digo que fue un regalo, Gris Montaigne. Esta es la London Gris Montaigne, digamos la empresa. Y en el código QR, pues supongo yo que si ya lo descargáis, creo que lo hice ya, y os llevará al link de la página web. Nada, creo que al abrirlo casi se me cayó la otra vez haciendo el unboxing. Voy a intentar que no. Ya veis la presentación, el packaging. Pues una caja así muy, muy chula, un packaging increíble. Y nada, os voy a decir las notas. Está declarada de manera unisex. Y pone salida azafrán, rosa y salvia en la nota de salida. En la nota de corazón, el amiris, que pertenece de la familia, lo he buscado, Phanerugamas, que es un helecho con semillas, un tipo más o menos como el jazmín, algo muy flor blanca y demás. Mirra y oud, y luego fondo, madera de guayaco, pachulí y vetiver. Llevo ya más de un mes utilizando ya la fragancia. Entre ellas he estado también utilizando, porque ya compré esta, así que la compré, la Apollo 67. Y tengo la Versace, la famosísima Dylan Blue, que ya también haré la reseña hoy. Así que ya tendréis vuestra reseña. Gris Montaigne, una casa parisina, que sobre precios no voy a decir porque como es un regalo, no lo desconozco, no lo sé, he visto diferentes precios, pero no sé exactamente por dónde va. Entonces no la he comprado, ha sido un regalo, así que no puedo decir otra cosa. En la página web pondrá un precio y después he visto por Amazon otro tipo de precios y demás, que tampoco es una fragancia excesivamente cara, pero ya sabéis que en la página web pues siempre sale más cara, y luego ya dependiendo de dónde la adquiráis pues puede ser más caro o más barata. Bueno, eso no es la cuestión. Vamos lo que es ya luego también, ya veréis, por eso que ya veréis. El tema de, bueno, viene un grabado aquí que pone Gris Montaigne Paris, es un extract de parfum, como he dicho. 75 mililitros, 2,6 onzas fluidas americanas y un 78% de volumen alcohólico. He dicho que es Made in France, una casa parisina. Y lo que es, bueno, el atomizador viene así como una especie de dibujo de flor y demás. Y esto, pues, imantado. Con respecto a las notas, estaba utilizándolo bastante. Yo noto directamente lo que sale aquí en las notas de salida. Sobre todo el azafrán un poco especiado, al azafrán un toque especiado.
se nota la rosa y la salvia en todo momento, o sea, desde principio a fin, de cabo a rabo. Quiero decir que los amantes de la rosa tenéis aquí una fragancia excepcional, una casa pues con prestigio, Gris Montaigne, porque es con prestigio, ubicada allí en los Campos Elíseos de París. Y luego viene Amiris, Mirra y Oud. Se va tornando esta fragancia, porque es cierto que se va tornando a lo incienso y a la, pues, la nota de oud que le da ese oud, pero es una fragancia que en todo momento está con rosa, que se nota la rosa, se nota la salvia, y una fragancia dulce, tipo leñosa, algo, no sé cómo decir, algo terrosa, también va tornando a lo terroso. Y luego con las notas con fondo de madera de guayaco, que no sé exactamente a lo que se refiere, el pachulí y el vetiver, que lo que hace es darle también terrosidad a la fragancia. Al ser extract de parfum no significa que ya por eso tengo una proyección bestial. De hecho, pues sobre todo en la primera hora estaba proyectando, supera los 2 metros, una proyección alta. Pero a partir de la hora sí que ya baja un poco en proyección y está calculando más o menos una proyección media, una distancia media de entre metro y metro y medio. La duración sí que supera, entre otras cosas, por ser un extract de parfum no significa que vaya a ser, digamos, el rendimiento bestial, ni mucho menos, sino lo que hace el rendimiento, la duración y las materias primas en sí. Aparte, evidentemente, de la concentración, digo, por si no lo sabéis. Entonces, hay mucho engaño en todo esto, de que pongan extract de parfum, porque yo he visto hasta extract de parfum, la del Mercadona, y eso no dura lo que tiene que durar. Yo tengo ya reseñada la del Mercadona, y resulta que era un eau de parfum que si dura 5 horas es todo lo de Dios. Entonces, esta sí que realmente, para ser un extract de parfum, sí que es cierto que, bueno, de hecho es la única fragancia que tengo extract de parfum, y sí que es cierto para mí, y mira que yo soy crítico con el tema este, me está durando más de 8 horas, increíblemente, incluso supera las 9 horas. Ya 10 horas llega un poquito como a ras de piel, un poco a ras de piel y demás. Amante de la rosa, tenéis una fragancia pues exquisita, con la nota esa de salvia, que lo endulza. Esa terrosidad que le dan las notas de fondo, el vetiver y el pachulí. Y luego, bueno, pone oud, la amiris y la mirra. Sí que torna un poco inciensado en la nota de mirra, pero en lo que le da, digamos, tono a la fragancia es la nota de rosa y la nota de salvia. Así que va alternando, se va desarrollando, no es una fragancia lineal, pero sí que es una fragancia bastante, o sea, yo creo que para uso ocasional está bastante bien, sobre todo para uso de noches, otoño, invierno y demás. No la veo como muy primaveral, es decir, os voy a referir más o menos porque pasando el calor ya que se está pasando a día de hoy, puede, digamos, un poco a atosigar este tipo de notas. Me refiero que si hace mucho calor, pues normalmente hay otras fragancias como más cítricas y más versátiles que estas. A mí la nota de rosa me suele gustar bastante. Es una nota especial para mí, que le da calidez a la fragancia. Y esta, desde luego, pues con este regalo han acertado. Así que chapó por la persona que me lo regaló, porque acertó, entre otras cosas. No tengo muchas fragancias con la nota de rosa y este tipo de calidez que le da pues el oud y esta madera y eso con el vetiver y el pachulí, que le hace una fragancia bastante buena y bastante excepcional. Duración llega, como he dicho, llega hasta ras de piel hasta las 10 horas. Así que, bueno, el que conozca la fragancia esta ya, si alguien la conoce, que esta es la primera de la casa Gris Montaigne que tengo en colección, pues que me diga en los comentarios.
que no, pues nada, aquí la tengo reseñada, como he dicho, lo prometido es deuda, y reseñada queda. Para usos ocasionales, para citas, usos nocturnos, porque va a durar toda la noche, ya digo que llega hasta las 10 horas perfectamente, o sea, hasta las de 8 a 10 horas, más de 10 horas no creo tampoco, pero el rendimiento es increíble, o sea, de las fragancias que tiene mejor rendimiento de todas, y no porque sea un extracto de Parfum, sino ya dicho, aparte de la concentración en las materias primas que tiene. Entonces, pues me ha encantado. Me ha encantado esta fragancia. Nada, sin más, os voy a ir haciendo la reseña siguiente. La Polo 67, que es la novedad de Polo Ralph Lauren, y la de Versace Dylan Blue. Así que hoy, como estoy un poquito más inspirado y demás, y la iré haciendo poco a poco al cabo del día. Y nada, espero que os haya gustado mi reseña y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar.